¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy tenemos para ustedes preparados un programa que lo hemos denominado Paquete Económico 2025, en donde, bueno, estamos esperando a ver cuáles son esos cambios, esas nuevas propuestas que espero sean de productividad para todos. Y pues bueno, les recuerdo que estamos atentos si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto de este tema, a todos nuestros amigos cibernautas, a los que nos hacen favor de vernos en esta transmisión. Y pues bueno, para hablar de este tema, contamos con el apoyo, con la presencia del maestro Alberto Tejada Ramírez. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. El honor es mío estar aquí con ustedes, siempre. Es muy agradable que lo inviten a un foro tan importante de expresión. Muy bien, maestro. Pues esto del paquete económico, estamos en la expectativa de esperar, ¿no? Estas nuevas propuestas que se van a dar. Hay incertidumbre, hay algunos incluso hasta temores, ¿no? Respecto de información previa que han dado a conocer respecto de cuál es las líneas o las directrices a seguir, la situación económica que tenemos. Entonces, es algo es un documento muy importante. Es muy importante para tomar decisiones. Exactamente, y creo que todos, así como están las condiciones, pues es importante para todos los mexicanos, ¿no? Y esto del paquete económico, así en palabras llanas, maestro, ¿qué significa esto del paquete económico? Bueno, empezamos con eso. El paquete económico es un conjunto de básicamente 3 documentos. La ley de ingresos o el presupuesto de ingresos, la ley de egresos o el presupuesto de ingresos y los criterios generales de política económica, que básicamente en eso vamos a hablar. Entonces, para que quede claro, el paquete económico contiene tanto la iniciativa y luego ya cuando se apruebe el presupuesto de ingresos, que es el catálogo de todos los ingresos que va a cobrar o que van a entrar para el Estado. El presupuesto de egresos, que eso es muy importante porque es todo el gasto público, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la operación de la administración pública, programas sociales, etcétera. Y los criterios de política económica, que como usted atinadamente lo dijo, en el mundo de la economía y del derecho hay un concepto muy importante, que es la certeza jurídica. ¿Qué es la certeza jurídica? Simple y sencillamente es saber a qué atenerse. Saber a qué atenerse. En el mundo de la economía es lo mismo. La certeza económica, usted ya sabe a qué atenerse. Cuando muchas personas que son contadores como usted hacen sus estados financieros. ¿Para qué hacen los estados financieros? Pues para tomar decisiones y saber a qué atenerse. Para que nos paguen. Para que nos paguen. Entonces, esto de la certeza jurídica y de los criterios de política económica tienen su base constitucional en el artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Es la parte económica, pero también es parte de los derechos humanos. Recordemos que desde el 2011 tenemos una constitución de corte garantista. Se ha hablado mucho de la constitución, se lleva y se trae, pero bueno, la constitución, que es la Carta Magna y que es la que rige las acciones, es la que nos tiene que dar esa certeza jurídica y también la seguridad jurídica. Además de definirle al Estado, de darle su competencia al Estado como rector económico, el artículo 25, tiene algo muy importante. Tiene un derecho humano. Los derechos humanos a veces están de forma positiva, así como los encontramos en el artículo 4, ¿no? Derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, derecho a la salud, que es los derechos implícitos. Y esos derechos implícitos, y esto es lo importante del conocimiento jurídico de la Constitución, no es un derecho que diga, ahí está, sino es un derecho implícito que es de interpretación. Los derechos implícitos son aquellos derechos que están constituidos en la Constitución, están en la Constitución, pero no están escritos. Se tienen que interpretar, pero son derechos y al fin y al cabo los tiene que respetar la autoridad, como si fueran derechos escritos. Y el derecho implícito
que está en el artículo 25, 26 y 28 es el derecho contador a una buena calidad de vida. Claro. Todos tenemos derecho a esa calidad de vida, todas las personas que están en territorio, no importa si somos mexicanos, si son migrantes, todos tienen ese derecho a una calidad de vida. El cómo lo hace la autoridad a través de documentos y de políticas como estos criterios generales de política económica. Que van buscando justamente que van ese buscando bienestar, ¿no? adecuarse Claro. a garantizar este derecho humano a una buena calidad de vida. Porque si hacemos una interpretación exegética del artículo 25, vemos que le corresponde al Estado, no le está diciendo si quiere o no quiere, Claro. es un mandato constitucional, es su obligación. Le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, sustentable. ¿Y qué significa esto? El desarrollo nacional es lo mismo que el desarrollo económico. Y es eso de una buena calidad de vida. El desarrollo económico es el reflejo en la calidad de vida de los habitantes de un país, más el grado de industrialización de su aparato productivo. Me vino una inquietud ahorita, maestro. ¿Este paquete económico se vincula o está apartado o son documentos o intereses diferentes con el Plan Nacional de Desarrollo? Se relacionan. El Plan Nacional de Desarrollo tiene su fundamento en el artículo 26, la planeación democrática. Y los criterios generales de política económica están inmersos en el artículo 25, en la rectoría económica. El Estado tiene que ser el rector económico, para eso necesita políticas y criterios. Del artículo 25 nace la famosa política económica, que son los instrumentos jurídicos y económicos que implementa el Estado para cumplir con lo que le mandata la misma Constitución. Claro. Todos los derechos que tenemos de educación, de salud, tienen su sustento económico en el artículo 25. Por eso habla del desarrollo nacional o del desarrollo económico. Inclusive, si ampliamos esta interpretación, está también ahí contenido en el 25 la democracia económica, porque hemos hablado mucho, venimos de procesos electorales, hablamos mucho de la democracia política, pero la democracia económica es esto, en que el Estado haga una política económica que favorezca el bienestar o el bien común de las personas. Y para esto se complementa con el 26, que es toda la planeación del desarrollo, que también es planeación democrática. Entonces, el plan de desarrollo, su sustento, el artículo 26. Criterios de política económica, el artículo 25, pero se puede expandir hasta el 26 y al artículo 28 constitucional, donde hablamos de la parte de que no hay exenciones de impuestos, que se controlan los monopolios, y la política monetaria, muy importante, que la lleva a cabo el Banco de México, cuyo objeto es mantener el poder adquisitivo del dinero. Entonces, por eso mencionaba lo importante de estos artículos en la materia económica, en lo fiscal, en lo monetario, y el Banco de México también tiene cierta independencia, ¿no? Tiene su autonomía, es un órgano autónomo. Con lo que emite el Ejecutivo. Es Estado, pero por eso es autónomo del Poder Ejecutivo. Claro. Eso es importante de los órganos autónomos. Esta autonomía que tiene el Banco de México viene de la teoría monetaria de Milton Friedman. Toda la política monetaria diríamos, de Estados Unidos, de los países avanzados, la dicta el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿quién era el ideólogo de ese fondo? Eso es lo importante, la esencia. Era Milton Friedman. Hay dos grandes economistas que sus teorías son las que actualmente se utilizan. Keynes, que lo vamos a hablar ahorita, y Milton Friedman. Milton Friedman siempre sostenía dos cosas: que el Banco Central debe ser autónomo del Poder Ejecutivo para que eso que el presidente no quiera romper la estabilidad fiscal, aumentando dinero y generando inflación, como sucedía en México antes de tener el banco que fuera autónomo. Los presidentes emitían dinero, y eso generaba las grandes crisis inflacionarias que tuvimos. Entonces, Milton Friedman dice, el banco tiene que ser autónomo. Y dos, toda la política monetaria debe ser antiinflacionaria. Por eso nosotros,
vemos noticias en Estados Unidos, en México, que ahora que está alta la inflación, bueno, toda la política monetaria tiene que ser antiinflacionaria. ¿Qué significa? Que el principal problema para el dinero es la inflación porque se lo come. Siempre la inflación se come al dinero. Y si se come al dinero, se come el poder adquisitivo de la moneda y entonces las personas que tienen menos ingresos se ven más afectadas. Claro. En exclusivo, los trabajadores. Pero también el fisco, porque si bajan los ingresos de los trabajadores, bajan las recaudaciones. Claro. Por eso es bien importante manejar política monetaria antiinflacionaria. ¿Para qué? Para defender el poder adquisitivo del salario y también de los impuestos. Y por el otro lado, la política fiscal, que es lo que nosotros en realidad manejamos, es el tema que bueno, los temas importantes el tema más importante. Y esta, ¿no?, política fiscal, junto con la política monetaria y la política bancaria y crediticia, es lo que se conoce como política económica, y de eso hablan los criterios de política económica, claro, que vamos a analizar. Al día de hoy, como apenas el mes pasado tomó posesión la doctora Sheinbaum, se han desplazado la publicación de los criterios. Pero el gobierno, la Secretaría de Hacienda, hizo una publicación de los precriterios de política basado en lo que sucedió en el 23, lo que está pasando al final del 24 y haciendo una perspectiva del 25. Y con base en esos precriterios es que vamos a hacer los siguientes comentarios. Claro. Y ahí también dieron a conocer, amigos, tengan todos conocimiento, el anteproyecto, ¿no? Los anteproyectos de ingresos. De lo que más incide, que es el tema de la reforma. Que al final de cuentas es todo este famoso paquete que realmente económico. no hay muchos artículos que se reforman, no hay muchos artículos que nacen, no hay muchos artículos que se derogan, pero viene muy sustancial. Viene algunos aspectos que vamos a comentar sustanciales en estos criterios. Yo los vi la primera vez que los leí, los vi reales, muy optimistas, contador, muy optimistas, porque ahí habla de un crecimiento del 3% hubo en el 2023, habla de un crecimiento del 2% en este año y del 2% en el próximo año. Pero como la economía es cíclica, muchas veces usted dice, va a crecer 3% la economía. Y llegan los huracanes, se acaban con todo y se cae la economía. Y bueno, también ahorita, bueno, ya hay la certeza, eso que les decía, la certeza de quién va a gobernar los Estados Unidos. Y hasta antes de la elección, pues también Estados Unidos estaba enfrentando una recesión económica. Para nuestros personas que nos están viendo, una recesión económica es cuando deja de crecer la economía. La forma de que nosotros sabemos si crece o no crece la economía es a través de un indicador que se llama Producto Interno Bruto. Cuando el Producto Interno Bruto es cero, ahí se inicia una recesión económica. Cuando empieza a crecer lo que crezca, empieza la recuperación. Y bueno, ha habido alguna vez en la economía, digamos, a crecer 7%. ¿Qué es lo que vemos para el 25? Pues que no va a crecer la economía. No vamos a pasar del 1.5%. Vamos de estar al 3 en el 23, vamos a estar al 1.5. Pero eso es algo normal, porque les digo, la economía es cíclica. Claro. Y más que va iniciando un nuevo gobierno. Cuando se inicia un nuevo gobierno, pues siempre empieza, ¿no? Y también del otro, el nuevo presidente también incide. También incide. Entonces, y también las herencias que se dejan, ¿no? Las herencias y los compromisos que se dejan, maestro, de sexenios anteriores. Perdón, una pregunta. Ahorita comentamos que todo eso incide, sí. Pero ¿cuál sería la esencia de cómo se mide, cómo se determina, cómo incide? No sé si me doy a entender. Sí. Decimos que se mide a través del Producto Interno Bruto, sí, que es la suma de todo lo que se produce en una economía en un año, quitando los costos de los factores de la producción, sumando y restando las rentas de los mismos factores. Y eso le queda el Producto Interno Bruto, que es cuánto creció la economía. De un año a otro puede variar. Puede haber un buen año y puede crecer la economía al 2-3%. ¿Qué sería lo ideal?
Lo ideal sería que la economía creciera por arriba de lo que crece la población de un país. Y en países como México, Latinoamérica y africanos, que creciera por arriba de la tasa de pobreza. Cuando logremos que la economía crezca por arriba de la tasa de pobreza, entonces podríamos decir que las cosas van muy bien. Mientras no alcancemos un crecimiento sostenido, porque hoy podemos crecer al 3%, y como crecimos en el 2023, y mañana, y en el 25 al 1, entonces hay un pico ahí, claro. Ya no es un crecimiento sostenido. ¿Cuál ha sido el éxito, por ejemplo, de China? Que China durante muchos años, más de 30 años, ha crecido de forma sostenida. Hubo veces que China crecía al 11%, contador. Ahorita, después de la pandemia, crecen a niveles del 4 o 5%. Entonces, eso habla porque es la segunda potencia después de la economía de los Estados Unidos. En México no lo hemos hecho mal, pero no ha sido lo ideal. En el sexenio pasado, bueno, en todas las economías del mundo, la pandemia afectó ese crecimiento. En México no nos endeudamos como se endeudaron otros países. Otros países como Argentina, como Brasil, ahorita están en crisis porque se endeudaron mucho en la pandemia. Aquí a lo mejor sonó una medida muy criticada y hasta macabra, cuando el gobierno dijo, se morirá quien se tendrá que morir, ¿no? Lo cual es sí fuerte. Claro. Pero ya que pasó la pandemia, se murió quien se tenía que morir, pero las finanzas y la recuperación en México se hizo más rápido que otros países, porque no se gastó mucho. Claro, eso también demostró que nuestro sistema de salud nos agarraron con la puerta entre los dedos, está muy endeble y prendió los focos, ¿no? Que lo que se creía... Y, por ejemplo, el sistema de salud y algunas disposiciones de ley que puedan prever situaciones como estas, ¿no? Digo, siempre se ha hablado del caso Fortito y la fuerza mayor. Sí, claro. Pero como que a veces en las legislaciones no se contemplan esas situaciones de manera regulatoria cuando se dan, qué es lo que se tendría que hacer o qué es lo que tendría que pasar, ¿no? Entonces, eso genera el tema de decir, bueno, pues, ¿ahora qué hago? Y son cosas que vivimos, de alguna forma tenemos ejemplos cada año en donde hay, pues bueno, lamentablemente ciclones, huracanes que afectan a la población, sufren situaciones complicadas, viven situaciones complejas y salen decretos específicos, ¿no? Para esas zonas, que no está mal, pero no se prevé una cuestión masiva. Es que esa es parte de esta planeación. Claro. Se tiene el FONDE, ¿no? Para desastre y la emergencia, pero si ya sabemos que con el cambio climático cada año va a haber huracanes y cada vez más fuertes por el calentamiento global, pues ahí es donde entra la prevención, claro, ahí es donde entran las medidas de carácter ecológico, ¿sí? El artículo 25 también dice, ahí se habla de que hay que crecer sin echar a perder el medio ambiente. El artículo 25, eso se le llama desarrollo sustentable. A veces no entendemos qué es el desarrollo sustentable. Pues eso es desarrollo sustentable, claro, contador. Que nosotros podamos crecer sin echar a perder el medio ambiente para que después el medio ambiente, decía mi papá, el agua siempre tiene memoria y regresa, ¿no? Y entonces vienen los huracanes y los ríos que ya estaban secos, otra vez volvieron a llenarse de agua, ¿sí? Por una parte nos conviene porque estábamos en grandes sequías, pero por otra ya se pasó. Pues todo eso es política fiscal, todo eso está en los criterios. En el sexenio pasado, como era el aspecto político lo más importante, se sacó dinero y economías de todos lados, descuidando aspectos climáticos, descuidando aspectos educativos, y todo se metió a proyectos de inversión como el Tren Maya, como el aeropuerto, como la refinería. Y aquí esto de la refinería se va a llevar dentro del presupuesto 25, de acuerdo a este documento de los criterios, mucho de la recaudación de ingresos petroleros, un 30% se va a ir a activar esa parte que ya produzca petróleo, ¿no? Que ya produzca petróleo. Esto del régimen fiscal de Pemex es muy especial. Requiere de todo un programa
hablar nada más del nuevo régimen fiscal de Pemex para hacerlo productivo. Si usted me hubiera preguntado, contador, cómo estaba, ¿no?, Pemex hace casi 30 años, Pemex era la quinta empresa más importante del mundo. Casi 30 años después, Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Hablando de empresas petroleras. Claro. Rescatar a Pemex es un reto para esta administración, hacer que funcione. Porque, bueno, al final de cuentas, los ingresos petroleros, toda la vida, los ingresos petroleros han sido la fuente de ingresos, claro, del Estado. De las importantes. Ha bajado porque, claro, desde la época de Peña Nieto, con esas reformas, se privatizó mucho de la exploración. Esa reforma que privatizaron la extracción y que llevaron algunos contratos de plataformas que no le reeditaban tanto a Pemex, es parte de esa crisis, claro, que estamos viendo. Entonces, ahorita este nuevo gobierno tiene, como todo, la posibilidad, además tiene todo el poder ahorita, todo, ahorita sí no hay pretexto, claro, ahorita sí no hay pretexto, tiene todo el de poder, que se logren las tiene cosas, ¿no? todo la parte jurídica tiene para poder hacer esos cambios. Si él quiere, yo no escuché en el sexenio pasado que se fueran a revertir ciertos, claro, contratos a privados de grandes plataformas, de súper ricos. Pero bueno, eso será, claro, para otro programa. Claro. Regresamos a lo que le interesa al auditorio, y que es que este paquete de política económica tiene ese presupuesto. El año pasado, el presupuesto de egresos para el gasto público fue de más de casi 9,000 billones. Y pues el presupuesto de ingresos fue de 7,000. Allá tenemos un déficit fiscal. Y ese es un problema importante. Si nosotros queremos continuar con los programas sociales, que es mucho por lo que la gente votó y lo que en realidad le preocupa, a las personas en México, hicimos apenas un estudio, le preocupa la inseguridad y que no le vayan a quitar sus programas sociales, que claro, sigan los programas sociales. Y eso hace que el éxito y la votación que tuvo el partido en el poder, y no está mal, no estamos en contra de los programas sociales. Lo que sí tenemos que buscar es cómo los vamos a financiar. El reto es cómo financiar los programas sociales y a la vez financiar el crecimiento económico del país, atraer la inversión. Pero el tema aquí, maestro, que yo veo, porque lo que estamos hablando son cuestiones de manera macro. Son signos macro. Sí. El tema es cuando ya en la vivencia micro de una empresa, persona física o persona moral, todo lo que, la finalidad, vamos a decir, a nivel macro, podemos decir, pues tiene un sentido. Claro, es diferente, sí, pero tiene un sentido. Ah, no, claro. El tema es cuando bajamos al tema micro y la vivencia del día a día, los de a pie, decimos coloquialmente, las vivencias, dices, oye, es que no es ese tema. Y regresamos desde un principio a lo que comentaba bien usted, el tema de la seguridad jurídica. Claro. Y se pierde. Y está bien, porque yo recuerdo desde antes en los maestros desde la primaria nos fomentaban, oye, conoce de tu país, claro, para que vas a votar después, ve conociendo. Y a veces hasta nos decían, lo que usted acaba de comentar, oye, ¿crees en un presidente? ¿Crees en sus ideas, en sus proyectos? Dale el Congreso, si no, ¿cómo lo logra? Claro. Y no está mal. El tema es la forma en que se están haciendo las cosas, salvo su mejor opinión, evidentemente. O sea, como un presidente le pones a que no tenga el Congreso con el mismo color, no, pues le van a truncar las actividades. Eso lo entiendo y creo que es algo lógico, ¿no? Pero el tema son las formas, ¿no? O sea, no podemos aplicar el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, ¿no? En política sí, en economía no. Pero, por ejemplo, gran parte de todo esto, salvo su mejor opinión, está basado en la política, no tanto en la economía. Sí. Entonces, ahí es donde ya no encaja, ya no hay una cuestión, vamos a decirlo, no sé la palabra ideal, cómo comentarlo, en donde se contemple el todo, el ser ecléctico, ¿no? El conservar todo, que es la visión que debe tener el Estado, por la finalidad que tiene el bienestar de todos, no nada más de unos, y rasguñando a otros, ¿no? Ajá. Que eso es lo que yo veo, perdón que lo comente así. Hay un libro que yo le recomendaría al auditorio, muy sencillito,
se llama ¿Qué es una constitución? Ya, De sí. Fernandín Lassalle, y se escribió hace casi 200 años. En ese libro, Fernandín Lassalle habla de los factores reales del poder y dice que son la ideología de los grupos que gobiernan y que en realidad los factores reales de poder son los que escriben las constituciones. Claro. Dice Lassalle, una constitución no es más que un papel escrito por la ideología de los factores reales de poder. Y entonces los aspectos políticos se ven manifestados ¿en dónde? ¿Qué legitima y qué legaliza sus factores de poder? Pues la norma jurídica. Claro. Y con eso se dan los dos aspectos. A veces confundimos seguridad jurídica con certeza jurídica. Claro. La seguridad jurídica es la capacidad que tiene la norma de proteger los bienes jurídicos, como la vida, como el patrimonio, como eso es Lo que seguridad plasma la jurídica. Constitución. Guarda la Constitución, Claro. inclusive tenemos por eso derechos humanos y sus garantías. Perfecto. Todo lo que garantiza lo que está en la Constitución le vamos a llamar seguridad jurídica. Claro. Y cuando se adquiere la seguridad jurídica, entonces usted ya sabe a qué atenerse. Si usted dice, yo gano 50,000 pesos antes de impuestos, bueno, pues tiene la seguridad jurídica que ya tiene un ingreso. Pero después de impuestos, de gastos, de lo que le da uno a la señora, con todos sus gustos, de pagar el coche, la letra, bueno, ¿con cuánto le queda? 15,000 pesos. Esa es la certeza que tiene usted para moverse. Lo mismo pasa en la contabilidad nacional. Nosotros podemos decir, tenemos un crecimiento económico del 2%. Pero como usted acá lo acaba de decir, eso es la macro, Claro. pero la macro se vincula con la micro. Nada más micro y macro se dividen para su estudio. Micro tiene que ver con empresas, consumidores, familias. Macro a nivel nacional. Solo vez un disparate, hubo un secretario de Hacienda que dijo que lo que importaba era la macro y no la micro, y entonces pues todo el mundo se le fue a la cabeza. Claro. Aquí lo que nos importa a nosotros es la macro que vincula a lo micro. Por ejemplo, una política fiscal. Si usted tiene una política fiscal restrictiva donde sube mucho los impuestos como un gasolinazo, a eso afecta a lo micro, afecta a las familias en su ingreso y en su poder adquisitivo. Entonces no podemos perder esa vinculación. Cuando usted le da dinero a las familias, les regala dinero a las familias, eso nunca se había visto en este país, hacer transferencias en efectivo. Por lo general nosotros hablamos de la transferencia a través de servicios públicos y a través de subsidios. Claro. Hoy la transferencia es en efectivo. Bueno, ese efecto micro genera un efecto macro de reducción de la pobreza extrema, pero no es lo ideal. Claro. Lo ideal no es que el gobierno subsidie la pobreza, porque si el gobierno subsidia la pobreza, podemos llegar a presupuestos mayores a los que tenemos y seguir igual. ¿Y qué tanto sería gasto público? Y se va incrementando la deuda, porque cuando usted tiene una recaudación que no es competitiva con los países del OCDE, donde usted entra, nuestra recaudación es del 16, no del 26, no tributaria, tiene ingresos petroleros que el precio del barril, acuérdese que no se determina por nosotros, lo determina el mercado. Y si los árabes hacen ciertas maniobras, se sube el precio del petróleo, pero también en invierno y con catástrofes se baja el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo le puede dar ingresos extraordinarios o le puede reducir lo que usted tenía para hacerle frente a las necesidades públicas. Así es. Por eso es que es todo un contexto macro que recae ¿en quién? En lo micro. Por ejemplo, la política monetaria. La política monetaria, ahora las personas dicen, a mí no me importan los impuestos porque al contrario, me los cobran a mí y de eso vive el Estado. Pero sí me importa la inflación, porque si yo gano dinero y la inflación se lo come, eso sí afecta a mi bolsillo. El efecto micro de una devaluación o de la subida de inflación es inmediato. La gente en sus bolsillos luego lo ve. Los efectos macroeconómicos son por ciclos. Claro. Pues en este sentido, amigos, debemos de tener claro lo que es macro y lo que es micro. Vamos a ir a una pausa. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes hablando de lo que es este paquete económico, qué es, qué representa. Esperemos que quede claro la cuestión
de lo que es macro, que es el paquete económico, y el beneficio debe estar en lo micro, ¿no? Claro. Ahí se debe de ver el ve. resultado. Ahí se ve Ahí el se ve el resultado. resultado de lo que viene el paquete económico, los resultados, ahí se deben de materializar esos resultados. Y pues bueno, hay un comentario, Ajá. maestro, hay un comentario en el cual, pues bueno, todas las opiniones Ujú. son totalmente respetables, en donde, bueno, agradezco también a todos los que nos hacen favor de acompañarnos por Facebook. Y aquí en Facebook hay un comentario que establece que dice, no es que el gobierno regale dinero, ujú, sino que distribuye la riqueza entre la ciudadanía. Anteriormente se regalaba el dinero para hacer casas blancas. Entonces, Bueno, no sé qué comentario, qué opinión le es merezca a esto, interesante maestro. la pregunta, pero vamos a hablar de los aspectos técnicos. Más que regalar no es para que todo el mundo entienda, pero Claro. lo correcto es decir transferencias en efectivo. ¿Qué hace el Estado para distribuir la riqueza? El artículo 25 nos dice que el desarrollo económico se basa en dos aspectos importantes. El PIB, que ahorita ya nos van a... y la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Claro. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Porque eso es un aspecto fiscal que tiene que ver con el presupuesto y con el gasto público. La riqueza técnicamente se debería de redistribuir a través de servicios públicos. Claro. Esa es la mejor forma de distribución de la riqueza. Yo contribuyo al gasto y el Estado me da buenos servicios públicos, pero también me da subsidios. Y entonces la transferencia en efectivo es uno de tantos subsidios. La pensión de los adultos mayores es un subsidio. Las becas para los estudiantes es un subsidio, es parte de esa redistribución de la riqueza. Ahora, el ingreso se redistribuye a través de las empresas. Las Claro. empresas redistribuyen el ingreso en la forma del salario. Si su empresa le paga un buen salario, es una buena redistribución del ingreso. Claro. En materia tributaria y fiscal hay una teoría que se llama equilibrio y presión fiscal. Recomiendo el libro del doctor Eduardo Johnson, que así se llama, Equilibrio y Presión Fiscal. ¿De qué habla el doctor Johnson? El doctor Johnson, que en paz descanse, decía, si el Estado hace mayor presión fiscal, o sea, si sube los impuestos, entonces tiene que dar mayor beneficio público, dar mayores servicios, mayores subsidios, etcétera. Política fiscal expansiva. Si el Estado disminuye los impuestos, eso baja los costos de las empresas y entonces las empresas deben pagar mejores salarios. Entonces, distribuir la riqueza es a través del gasto público, distribuir el ingreso es a través de las empresas. Cuando el Estado da transferencias en efectivo, es tanto como dar transferencias en especie. Hay una... Y no es ni una ni otra. No es ni una ni otra. Claro. Pero las personas, o de forma coloquial se dice, se está dando el dinero, se está regalando el dinero. Es una transferencia. El equilibrio fiscal se basa en una ecuación que es el ingreso disponible es igual al consumo autónomo y consumo con relación a los ingresos, menos impuestos, más transferencias. Ese es el equilibrio fiscal. ¿Qué significa? Que mi ingreso está en función de mi consumo, lo que yo gasto, lo que yo pago de impuestos y lo que me da el Estado. Si a mí el Estado me da una salud de calidad y mínimo no tengo que ir al CIMI, entonces ahí se está distribuyendo la riqueza vía servicios públicos. Yo me ahorro la colegiatura de mi hija en la escuela si la educación pública fuera de buena calidad. Claro. Entonces, el gobierno, estas son medidas keynesianas. También hay que leer un poquito a Keynes sobre la forma en que Keynes habla de aumentar el gasto público, expandir el gasto público para sacar de crisis a las personas. Bueno, Keynes también decía, la famosa ejemplo de tapas hoyos, otros echan hoyos y con eso se genera actividad económica. ¿Y qué sucede? Se les paga a las personas y las personas lo llevan al consumo. Esto de las transferencias en efectivo, y que a algunas personas no les gusta que se diga que se regala dinero, estas transferencias en efectivo tienen ese mismo efecto keynesiano. Obviamente todas las personas que reciben una transferencia en efectivo o que reciben una pensión del Estado,
eso lo llevan al consumo, y entonces crece la economía, porque el consumo interno es lo que ha hecho que en el 23 la economía llegara al 3%, pero no crece con el dinamismo que se quisiera. Claro. ¿Por qué? Porque si usted aumenta el salario, como se aumentó esta vez, fue una buena medida, pero es una forma que lo puede hacer nada más una o dos veces. La economía ortodoxa te dice que el aumento de salarios puede afectar sobre todo los costos de las empresas. De las grandes empresas, esas no les pasa nada, pero de las pymes y de la mayoría de las empresas que dan, si usted aumenta salarios, sí les aumenta el costo, si usted no les da una política fiscal de deducción. Y si luego tenemos tantas personas en el ambiente informal que no tienen seguridad, eso aumenta los costos del Estado. Entonces, aquí lo importante, y es el reto para todo gobierno, es mantener sí una política social del bienestar, el famoso estado del bienestar, pero el estado del bienestar tiene un costo, porque a todos nos gustan los beneficios, pero a nadie nos gustan las obligaciones. No, claro que ¿sí? no. A nadie le gustan las obligaciones, mucho, a todos nos gusta que cuando que te den tu pensión, que te dé el Estado, que lo que te reparte el Estado. Yo trabajé muchos años como funcionario público y veíamos, ¿sí?, que la gente, dábamos más de 200 programas sociales en una alcaldía donde yo trabajaba, y la gente se formaba en todos. Y yo hice una reflexión. Esas políticas que rayan en el populismo, que generan votos, y en lo que se convierten alcaldes y gobernadores en operadores políticos de un partido. ¿Pero eso se merece la gente? ¿La gente se merece vivir de una dádiva? Claro. ¿La gente se merece estar esperando el mes o el bimestre para que le den? La gente se merece buenos servicios. La gente, cuando yo también trabajé en el Congreso, nos pide seguridad. La gente quiere ir a su empleo sin que lo asalten en la combi. Las personas quieren que no maten a las hijas. Las personas quieren que la quincena les alcance. Y para lograr eso, no nada más es expandir el gasto. Claro. Porque expandir el gasto y no aumentar los ingresos genera déficit. Y si se va generando ese déficit, nos va a pasar lo que le está pasando a los argentinos. Y eso es lo que no vemos. Y eso es lo que no vemos. No estamos viendo que hoy en día la deuda ya llegó al 50% del PIB y está en estos criterios. ¿sí? Y, sería bueno invitar a las personas a que bajen este documento de Hacienda de los precriterios y luego ya ajustados los criterios, donde vamos a ver que mucho de lo que se decía en los precriterios ya no van a estar en los criterios, porque ya cambió. En este año, el año electoral, es muy diferente a un año de inicio de sexenio. Por supuesto. Por todos los gobiernos, por todo lo que sucedió. El año pasado, pues parecía que tenía mucho dinero el gobierno. ¿En qué país no nada más está el periodo electoral, sino el periodo preelectoral? Estuvimos viendo eso famoso de las corcholatas, hacer campaña por todo un año, primero para tener el bastón de mando y luego para ser la coordinadora de los comités de Morena y luego ya precandidata y luego ya candidata. Y todo ese costo es como lo que va a pasar ahorita, que lo tienen que ver los diputados ahora que discutan el presupuesto. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar la reforma judicial? Vamos a ir a las urnas, vamos a ir a elegir a los jueces. Claro. Las personas están conscientes de eso y se tiene el presupuesto. Todo eso hace que el Estado, si no tiene los recursos tributarios y no tributarios, si no tiene lo que recibe de impuestos, lo tenga que hacer de la deuda. Y financiar la política con deuda, aunque alguien dijo que la democracia no tenía costo, en términos económicos sí. Las decisiones políticas a veces van por arriba de la justicia y por arriba de la economía. Yo le voy a dar al auditorio una frase que me gusta mucho de Rudolf Dierim, que dice así: el derecho es la política bien comprendida del poder. Repito, el derecho es la política bien comprendida del poder, no la política miope o el interés del momento, electorero y populista, sino la política de larga visión que mira al futuro y considera el fin. Y eso le anexamos lo que decía Churchill ahorita que estamos al inicio de sexenio. Solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Claro. No lo estoy viendo por mí, lo
lo estoy viendo por las nuevas generaciones. Por supuesto. ¿Qué significa? Ahorita nos tenemos que amarrar el cinturón, ahorita tenemos que hacer un verdadero análisis estructural. ¿Qué está fallando en México? Este no es el México que soñábamos. Este no es el México que queremos. Sinaloa no es la Sinaloa que queremos. Por supuesto. Tenemos que rehacer un cambio estructural. Tenemos que ver que los poderes del Estado y todos sus aparatos funcionen, claro, con transparencia. La corrupción se acaba con transparencia y rendición de cuenta. Queremos que nos rindan cuenta. Claro. Para eso estaban los órganos que quieren quitar, para eso estaban los órganos autónomos de transparencia. Quien tome esa función, porque quitar y poner órganos es... A las personas lo que queremos son los resultados. Si yo... Sí, porque si después se pone y se quita y si no yo funcionó. voto por los jueces, si yo voto por los jueces con el costo que va a tener, ya con eso se acabó el problema de acceso a la justicia. No. Y ahora yo voto Claro. por el juez. Y voy a votar por un juez que van a seleccionar un grupo de personas que pertenecen a un partido. Bueno, esos nuevos jueces tendrán la capacidad de la impartición de justicia. Pero la reforma judicial no nomás es impartir justicia. Impartir justicia es que un juez dirima la controversia que se presenta. Claro. Pero luego tenemos otra cosa que se llama procuración de justicia, que va dentro de una reforma judicial. Y la procuración de justicia no está en los jueces, está en las procuradurías o fiscalías. Y eso no se ha modificado. Aquí el problema es, ok, vamos a votar por los jueces. Si yo voto por el juez o no, a mí lo que me importa no es que si yo voto por el juez, a mí lo que me importa es que funcione y Por que sea supuesto, justo. claro. A mí lo que me interesa es que la persona que llegue a ser juez sea una persona que tenga los 3 elementos de la justicia. Un trato igualitario, un trato equitativo y que sea imparcial. Y si nosotros llevamos a un proceso, a un juez que va a ser elegido, pues a lo mejor se pierde algo de la imparcialidad. Por supuesto. Entonces tendré jueces a modo. Entonces, habría que, si esto todavía se va a seguir discutiendo, y hasta que ahora en abril que entren los nuevos jueces, ya veremos la diferencia. Hasta ahorita todo lo que, digamos, como decía el presidente, ¿no? un presidente que ya nadie se acuerda de él, es política ficción. Claro. Que si va a funcionar o no va a funcionar, dejemos que el actual gobierno tomó su decisión, se van a votar. Bueno, será algo nuevo en los sistemas jurídicos Pero a fíjese nivel que federal. ahí... Pero esto, a lo que nos lleva, de lo que estamos hablando el día de hoy, es al costo. A mí lo que me interesa ahorita como fiscalista es cuánto me va a costar esa elección. ¿Cuánto me costó la elección presidencial con todas las campañas? ¿Cuánto me va a costar la elección de jueces y luego las elecciones normales? Ese costo en democracia, ¿nos deja satisfechos? Bueno, habría que analizarlo. Lo que sí es que en el nuevo presupuesto, porque no está en los... esto de la elección nace de un documento que hizo Morena en febrero del año pasado, donde él ve su proyecto de nación. Ya desde ahí Morena nos está diciendo lo que va a hacer. Hay que reconocer que son congruentes. Lo pusieron en ese documento. De hecho, me permito a todos nuestros amigos televidentes, a toda nuestra audiencia, vean este documento, sí, por favor. Es de interés para todos. Le han llamado Proyecto de Nación 2024-2030, que desde, lo tenían ya, pero perfectamente programados, que muchas cosas que están ahí van a estar pasando ya. Están pasando ya. Entonces, de ahí podemos advertir con la finalidad de planear, no una cuestión de crítica, una crítica objetiva, buscar una crítica objetiva de qué es lo que está pasando, cuál es la cuestión que vienen. Ahorita se ha dicho que no van a incrementar los impuestos, que no esto. Lo que dieron de proyecto, del anteproyecto. Es que van a cobrar impuestos a las herencias, que tiene que ser. Eso va a ser allá. O sea, lo que viene, impuesto a las herencias, impuesto o sea, sí vienen nuevos impuestos que ahorita no los han puesto, como usted bien decía, van iniciando. Este nuevo gobierno va recalentando motores y como ellos dijeron, no logramos todo porque es muy poquito tiempo. Sí, pero las bases están dadas. Este documento, que es un documento que está a disposición de todos, es un documento público que lo hizo esta comisión general de Morena, que le llaman Proyecto de Nación 2024-2030, hay que leerlo. Y que va a ser el guión del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene sus temas importantes que primero, hay que revisar y
hay que establecer cuál va a ser la directriz, esperando que todo funcione. Que yo creo que en lo que usted comentaba, el tema, yo vuelvo a lo mismo, es la forma, maestro, la forma. Porque, por ejemplo, el tema de decir una resolución que ahora se da, ¿no? Que si bien es cierto que la autoridad no fundó y motivó adecuadamente una resolución, también lo es que el contribuyente es, oye, espérame, entonces lo que dijo la Constitución en el 16 se murió. Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? En donde a nivel micro no se está viendo la productividad. Y si esto se está impartiendo justicia con los que estaban, ahora con los que van a estar, imagínense qué razonamiento van a aplicar, porque es toda una carrera, ¿no? La carrera juez es toda una carrera, toda una preparación formativa y de ideología, de análisis, de visión. Y no es lo mismo el derecho civil, divorcios y eso, que el derecho fiscal. No es lo mismo dar una sentencia sobre precios de transferencia que dar una sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. No es lo mismo hablar de un derecho corporativo internacional que hablar de cuestiones civiles y familiares. Y simplemente, por ejemplo... Sin menospreciar el derecho civil. No, son lógicas diferentes. Son cosas diferentes. Son hasta lenguajes diferentes. Lenguajes diferentes, aunque todo lleva a lo mismo. Claro. Todo, cuando nos metemos en los aspectos del derecho, no tenemos que perder el fondo del asunto, que es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica que nos lleve a la certeza. Eso es lo que nos tienen que dar. Los nuevos funcionarios públicos, los nuevos jueces, elegidos o no, tienen que responder a lo que dice la Constitución. Tienen que ser garantes de la Constitución, tienen que ser incluyentes de los derechos humanos, tienen que poner el derecho a los derechos humanos y a las personas, que funcione. El derecho, la política y la economía deben de servirle a las personas. Por supuesto. Debe de llegarle a todo el mundo para que esté satisfecho. ¿Qué es importante en este sexenio? En este sexenio tenemos que hacer, con esa frase de Winston Churchill, cuando decía, solo puedo dar sangre, sudor y lágrimas, Winston Churchill le estaba haciendo una invitación al pueblo de la Gran Bretaña a una gran alianza. Este se conoce como el discurso de la Gran Alianza. Entonces, yo quisiera que la presidenta hiciera lo mismo. Unos votaron por ella, otros no votaron por ella, pero al final de cuentas ella es presidenta de todos los mexicanos. ¿Y qué tenemos que hacer todos como mexicanos? Ya no vernos que si yo soy de un partido, que si tú eres de otro partido, vernos como compatriotas, vernos como mexicanos, hacer esa unidad que nos lleve a entender la realidad del país, porque un Estado, un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, como quiera, solo no puede. Claro. En la democracia, ¿sí? Se gobierna para el pueblo. El Estado, con sus poderes constituidos, porque no existe un constituyente permanente, eso es mentira, los constituyentes se hace la Constitución y luego se disuelve, y lo que quedan son poderes constituidos y el poder reformador. Ahorita que se tiene el poder reformador, son los que tienen que dar el ejemplo. Los funcionarios públicos no pueden ser soberbios, contador. No pueden decir, si ganan una votación de una reforma, decir ganamos como si fuera un partido de fútbol. Claro. No es una apuesta de quién paga las pizzas y las chelas. Claro. No es decir ganamos, es decir, se votó esto. No burlarse del perdedor. Cuando aún en Roma, cuando conquistaban los romanos a los pueblos, algunos los hacían esclavos, pero en otros breveaban de su cultura, y por eso el derecho romano hasta el día de hoy lo conocemos. Entonces hay que ser humilde con el que pierde la elección. Si bien se acabó, se bajó mucho la oposición, no burlarse de ellos. No burlarse de las personas que votan diferente, porque todos somos mexicanos y todos tenemos el derecho a la expresión y tenemos el derecho a pensar de forma diferente. ¿Qué sí es importante en un líder? Un líder une, no divide. No divide, por supuesto. Entonces, esa sería parte de la conclusión. ¿Queremos que funcione la economía? Seamos parte de eso, también paguemos nuestros impuestos. A veces me dicen, oiga, profesor, pero si se van a robar el dinero y que va a haber... La ética me dice que hay que hacer lo correcto. Por supuesto. Y si hacer lo correcto es contribuir, hay dos cosas diferentes. ¿Cuándo llegaremos a la democracia tributaria? Cuando las personas, con las políticas que emanen de los criterios y de lo que estamos hablando, logremos sentir que contribuimos y no que tributamos. ¿Cuál es la diferencia de contribuir? Que te nace contribuir porque tú ves el beneficio público y porque ves el progreso de tu país. ¿Y cuál es
la diferencia de tributar. Tributar es que te pongan por ley un impuesto o una contribución. Claro. Entonces, en democracia, ahora que hablamos tanto de democracia, los nuevos sistemas, la nueva forma de fiscalizar del SAT es para motivar que contribuyamos y no que tributemos. ¿Qué es? Porque no es lo mismo política económica que reformas fiscales. Claro. Las reformas fiscales nacen de la política fiscal y de la política económica. Y hoy debemos de tener, los planes maestros de recaudación deben de velar más por los derechos humanos y por fomentar una cultura de la contribución y no de la tributación, de la aportación y no del miedo. Y eso es algo tremendamente diferente, donde también, amigos, a todos ustedes les hago la invitación, también es información abierta, pública para todos, el Plan Maestro de Fiscalización 2024, ahí está, el primero que salió fue en 2023, hay en 2024, y seguramente va a haber un 2025, porque también hay que ver que estas directrices van marcadas a tener el ojo la fiscalización. ¿Se acuerda cuando el escándalo que se hacía con las máquinas de contabilidad, cuando tenía la terminal ahí? Pues ahora tenemos la inteligencia artificial, pero está bien. Se tiene que fiscalizar. Si no hay fiscalización, no hay transparencia. No. También se tienen que fiscalizar los programas sociales, se tiene que fiscalizar el destino del gasto. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que el desarrollo económico de un país bien se puede basar en lo selectivo del gasto público. Seamos selectivos en lo que vamos a gastar. No dispendemos el dinero nada más así por y en todo el micro, porque todo eso cae en el aspecto micro. Así como tenemos una cultura, ¿sí?, del ahorro, tenemos que tener una cultura de la contribución. Saber, fíjense, contador, cuando una persona contribuye, se empodera. Y entonces es un ciudadano que exige sus derechos constitucionales. Cuando una persona no contribuye, siente así como que lo que le dan es ganancia. No, empoderémonos como mexicanos. Cumplamos con nuestras obligaciones y exijamos nuestros derechos tributarios y nuestros derechos económicos. Todos tenemos, hasta los de la América, tienen ese derecho a una buena calidad de vida. Todos somos mexicanos y no tenemos por qué vernos. Eso de que chairos y eso de que fifís, eso no debe de existir. Todos somos mexicanos. Todos somos mexicanos, con nuestras diferencias. Y un líder no puede promover eso. Eso es lo peor que puede ser un líder. Funciona, divide y vencerás, funciona, pero no es lo ideal. No estamos generando una conciencia. Y algo muy importante del artículo 25, que es el apoyo generacional. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué México le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Ese es el México que queremos para ellos? Más inseguridad. Entonces, ahorita hoy, el llamado es al día de hoy a hacer un cambio estructural. Mucho de ese plan de acción pareciera ser que lo hicieron los jóvenes trotskistas de la UNAM. Mal leído Marx, ¿no? Marx decía. Pero del 68. Sí. Hay que interpretar bien tanto a Keynes como a Marx para ver los dos contrastes. Pero Marx decía dos cosas que son importantes. Una, el gobierno no solamente tiene que administrar, tiene que transformar. Y que hemos tenido administraciones, no una transformación. Yo no le puedo llamar transformación a lo que no transformó. No puedo decir cuarta transformación a lo que no transformó, pero el objeto es bueno. La ideología es buena, o sea, la ideología es marxista, la ideología es no administres, transforma por el beneficio. Y otra cosa que dijo Marx dijo en toda la teoría del valor del capital, que lo que hace que mejore una economía se llama competitividad, que los salarios se deben de basar no en decretos, sino en la competitividad de las empresas. Y esa es la recomendación y el comentario. Creo que ya estamos terminando. Ahí vamos. Y esto es parte de las conclusiones. Debemos de ser un país más competitivo. Y para hacer un país más competitivo tenemos que meterle, ¿sí?, esa distribución de la riqueza, no nada más a las transferencias, a los programas sociales, verlos como subsidio, sino pasar del subsidio y de la dádiva al emprendimiento, que las personas puedan emprender. ¿Sí? En muchas religiones se habla que no les des los pescados, enséñalos a pescar. Tienen mucho de razón. Marx decía que mientras un trabajo sea sencillo, va a ser mal pagado.
va a tener hasta el fetichismo de la mercancía. Y Marx también dijo, pero los trabajos complejos, los que requieren especialización, esos son los más pagados porque le dan valor agregado a una sociedad, la hacen más competitiva y esos hay que pagarles mejor. Cuando en México entendamos que la competitividad genera que se atraiga la inversión productiva y eso genera el empleo, ahora regresamos a Keynes, no puede haber empleo, no se puede generar empleo si no llega la inversión. Aquí en los criterios, tristemente vemos que ha bajado la inversión privada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que llegáramos al 25, en el año 23 al 3%? La reinversión de capitales. No llegaron inversiones nuevas, se reinvirtieron capitales. Entonces, los que están no se van a ir. También pero tampoco van a invertir más. Tampoco van a invertir más. Ni van a llegar nuevos capitales. Y bueno, también estaba la incertidumbre de quién iba a gobernar. Ya sabemos que los próximos 4 años va a gobernar Trump. ¿Hay ventajas y desventajas? Sí. ¿Podemos ver las ventajas económicas? Sí, porque Trump está peleado con los chinos. Y eso va a hacer, ¿sí?, que nuestra economía vuelva a ser o siga siendo la primera economía, el primer socio comercial de Estados Unidos. Hoy tenemos que ver una nueva relación. ¿Qué va a ser importante? 3 aspectos importantes. El nearshoring, ¿sí?, el aspecto migratorio. Hay que ver la parte buena del aspecto migratorio, no nada más ver la crisis humanitaria. Hay que ver que es un potencial de mano de obra que se puede aprovechar si se le genera. El migrante, ¿sí?, tiene los derechos en la Constitución. Entonces, lo mismo, ¿sí?, se le puede emplear. Si ya no se ve en Estados Unidos, no necesariamente todo el mundo tiene que ir a Estados Unidos, se puede quedar en México y ser productivo. Pero no hemos tenido un solo programa de hacer productivos a las personas que están en esto. Les queremos dar una dádiva, les queremos dar... Aquí en los criterios se aumentó el apoyo a los migrantes, pero nomás los tenemos temporal. Pues vamos a optimizar. Miren, lo importante en la economía es optimizar los recursos que tenemos ociosos. Yo he visto en algunos estados, ahora que hicimos un estudio, que la mano de obra, por ejemplo, de los haitianos son buenos para la construcción. Bueno, hay que ver que se desarrolle construcción. No es necesario que se vayan a Estados Unidos. Lo importante de las personas que salen de un país, no todos son delincuentes, no todos son, sino son personas que son desplazadas por la delincuencia, por las faltas de oportunidades. Esos son capitales que tenemos nosotros que reorientar. En este nuevo alianza, en este nuevo sexenio que empieza, tenemos fe que la presidenta, que se ve que es una persona que sabe, egresada de aquí de nuestra universidad, que nos lleve a todos, ¿sí?, en una misma ideología. Primero México. Esperemos que así sea. Y la verdad son temas muy apasionantes. Y aparte muy importantes para todos, es finalmente los del bienestar. Pues bueno, maestro, ¿qué le puedo decir? Nos faltó tiempo. Siempre, y para estos temas hace mucho tiempo y mucha reflexión, pero esperemos que un poquito contribuyamos con esa nueva conciencia. De fomentar conciencia. Es que si algo va a sacar al país adelante es la unidad nacional. Se nos han olvidado los conceptos de unidad nacional por irnos a conceptos partidistas. Exactamente. Y dividirnos. Los mexicanos no está el tiempo para dividirse. Así es. Estamos para unirnos. Eso, la hospitalidad mexicana, bueno, a todo el mundo le gusta. Bueno, cuando los mexicanos jalemos todos juntos, este país no lo va a detener nadie. Así es. No lo va a detener nadie. Pues, maestro, nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo y su participación en nombre de todos. Igual a todos mis compañeros, gracias. Gracias a todos. A ustedes. Todo el staff. También, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Me despido de ustedes. Y no olviden que hay que aprender muy bien la regla del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta pronto.